Muy bien, buen día para todos. Como ya me presentó, creo que ya no necesito más presentarme. Así que vamos directamente para lo que venimos. La preocupación de todo ser humano, en especial cuando se está enfrentando a una situación donde está en peligro su vida. Incluso el ateo que dice que no existe Dios, a la hora de la muerte deja de ser incrédulo. Pero muchas veces ya demasiado tarde. Se habla siempre, hay historias donde relatan la horrible muerte de un ateo, de cómo entra en una desesperación a la hora de la muerte porque no sabe a dónde irá su espíritu. Entonces, creo que podría decir, sin temor mayormente a equivocarme, que la preocupación de todo ser humano, especialmente a la hora de la muerte, es a dónde irá su espíritu. No sé si me escuchan bien desde el fondo. ¿Me escuchan bien? Bueno. De ahí el surgimiento de tantas religiones, tratando cada una de dar respuesta a esta interrogante. La Biblia es la única fuente de conocimiento que da respuesta veraz y correcta a esta interrogante, porque ella es la palabra de Dios. Y la fe en Cristo es la única que nos da la seguridad de vida eterna. Sin embargo, muy pronto en la historia de la iglesia cristiana, surge el temor a perder la salvación. Ese temor esa idea luego se vuelve doctrina. Cuenta la historia que Constantino, el emperador que dio el respiro, vamos a llamarle así, a la iglesia cristiana, de tantas persecuciones que había padecido desde sus inicios hasta este emperador. Él fue el que bajo su imperio se reconoció a la iglesia cristiana como una de las religiones permitidas por el imperio. Se dice que él se convirtió al cristianismo. Es algo cuestionable, pero él, según la historia, tardó bastante en bautizarse porque creía, como muchos ya para esa época, para el año 300 y tanto, ya estamos hablando del siglo IV, creía que con el bautismo se lavaban los pecados. Y pensaba él que si después de ser lavados los pecados que hasta ese tiempo había cometido, si después de eso sobrevivía mucho tiempo, podría cometer algún pecado que pudiera hacer que él pierda su salvación. Entonces dejó el bautismo para cuando estuviese cerca de la muerte. La vida de pecado siempre produce temor. Cuando nosotros pecamos, instintivamente por lo menos sabemos que no podemos contar con la aprobación y con la protección de Dios. Nos sentimos desnudos de esa protección. Y parece ser que en cualquier momento va a sucedernos algo malo. Eso fue la experiencia de Adán en el huerto del Edén. Cuando Dios apareció
en el huerto, ellos se escondieron de Dios. Se vistieron, se hicieron delantales de hojas de higuera, dice. No es de parra como en las tradiciones. Con hojas de higuera se hicieron delantales. Y aún así se escondieron de Dios, lo que demuestra que la provisión del ser humano, ese fue, vamos a decir, el inicio de las religiones. Querer proveer un remedio, una solución para el problema del pecado, y aún así se escondieron de la presencia de Dios. Supuestamente ellos creían que estaban escondidos. ¿Por qué se escondieron? Y le dijeron a Dios, o Adán le dijo a Dios, tuvimos miedo porque estamos desnudos. Caín también, después de haber matado a Abel, su hermano, le dijo a Dios, he aquí, huiré de tu presencia y andaré errante, y sucederá que cualquiera que me encontrare me matará. Temor. Temor. La lejanía de Dios siempre produce temor. Si bien hay muchas doctrinas y prácticas que separan o distinguen a las iglesias evangélicas, una de las principales es la pérdida de la salvación versus la seguridad de la salvación. Algunos hacen distinción entre arminianismo y calvinismo, pero no necesariamente tiene que ser así, porque estas doctrinas son anteriores a las controversias que surgieron después de la Reforma. Vamos a orar un poco otra vez antes de entrar a analizar los pasajes que parecen apoyar, atiendan bien la frase, parecen apoyar la doctrina de la pérdida de salvación. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta hora estamos en tu presencia, como siempre lo estamos, Señor, en cualquier situación, en cualquier momento de nuestra vida. Pero en este momento especial en que estamos tratando de enseñar y desarrollar tu palabra, Señor, pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu en el desarrollo de este mensaje, como también en la comprensión nuestra de todo lo que vamos a leer y estar diciendo, Señor. Nos ponemos pues en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La triste realidad de cada creyente es que seguimos pecando. Aunque hay también denominaciones que dicen que ya no pecan. Y en Primera de Juan, capítulo 1, verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, ¿a quién? A Dios mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Algunos pecados son más escandalosos que otros. Algunos u otros son más notorios que otros. Y otros son más sutiles. Más sutiles. Como el orgullo, la vanagloria y cosas por el estilo. Hay incluso la avaricia. Hay tantas cosas que parecen no ser tan escandalosos como otros, ¿verdad? Pero no hay en la Biblia un solo pasaje que nos diga por cuál de ellos se pierde la salvación. Y vamos a ir viendo por lo menos 3 pasajes quiero ver con ustedes respecto a los que parecen apoyar la doctrina de la pérdida de la salvación y que comúnmente se utilizan. El primero es Mateo 10:22 y Mateo 24:13, que tienen la misma expresión, la misma frase. Y dice así, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Suelen leer ustedes este pasaje, ¿verdad? Suelen escuchar ustedes.
Y la implicación es que si no persevera hasta el fin, o sea que si peca, entonces pierde la salvación, según algunos. Bueno, cuando se ignora las reglas de interpretación que tiene o que nos da, por ejemplo, la ciencia de la interpretación se llama hermenéutica, y aunque hay varios tipos otra vez dentro de la hermenéutica bíblica, podemos decir que la hermenéutica nos da las herramientas necesarias para dar una interpretación correcta a cualquier pasaje. Y es muy importante tener en cuenta eso, por lo menos lo básico. Tenemos que saber a la hora de interpretar un pasaje. Y uno de los factores más importantes es el contexto. Y tenemos dentro del contexto, puede ser el libro completo, puede ser el capítulo o puede ser el párrafo. Y tenemos que identificar cuál es el tema central en ese pasaje. Tenemos que saber cuál es la situación histórica. En qué momento de la historia, por ejemplo, si Israel estaba en el cautiverio, o si estaba bajo el Imperio Romano, o si estaba bajo la monarquía, o el reino dividido, lo que sea, o el tiempo de los jueces. Hay que ver en qué situación histórica viene esta palabra de Dios para su pueblo. La situación social, cómo era el pueblo a quien va dirigida la palabra. La ocasión, qué estaba ocurriendo que motivó que venga la palabra de Dios. Y a quienes, específicamente de ese grupo, a quienes va dirigida esa palabra. Y hay que ver que este pasaje que hemos leído aquí primeramente, que dice entonces: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿A quiénes se le dijo eso? ¿En qué momento? ¿Cuál era la situación histórica y social? Y estamos hablando, vamos a decir, del último tiempo del ministerio terrenal de Jesucristo. Ya había entrado triunfalmente a Jerusalén y los discípulos estaban preocupados por en qué tiempo Jesús, el Cristo, el Mesías, a quien ellos habían reconocido como tal, establecería su reino. Entonces, los discípulos preguntan a Jesús: ¿qué señal habrá de tu venida y del final del siglo? Y Jesús comienza a dar ciertas características. Esta es una profecía dentro de un grupo de profecías. Y toda profecía, o casi todas las profecías, tienen un cumplimiento cercano y otra lejana que es plena. El cumplimiento cercano lo tenemos, por ejemplo, en parte de ellos tenemos ahí en la destrucción del templo y de Jerusalén en el año 70 por el general romano Tito Vespasiano, que destruye el templo de Jerusalén, no queda piedra sobre piedra. El cumplimiento lejano es para el tiempo de la gran tribulación. Tiempo en que la iglesia no va a estar presente. Es para el pueblo judío. Tiempo de gran tribulación. En ese tiempo,
Los que estudiamos la palabra de Dios en cuanto a escatología, que es las últimas cosas, podemos entender claramente, por lo que encontramos en Apocalipsis, que el anticristo estará imponiendo su marca a todo ser humano. El que no reciba la marca del anticristo no podrá comprar ni vender. Y estará condenado a muerte. La persecución va a ser demasiado grande contra aquellos que rehúsen recibir la marca. Muchos de los judíos también en aquella época van a recibir la marca de la bestia para poder sobrevivir. En Zacarías, creo que por ahí por el capítulo 14, habla de que las 2/3 partes del pueblo judío va a morir en la gran tribulación. Y la otra 1/3 parte, la que queda, dice, será metido en el fuego. Lo que significa que el sufrimiento, la persecución va a llegar, como Jesús dijo, como nunca antes en la historia humana ha habido ni la habrá después. Y si aquellos días no fueren acortados, no habría ningún salvo, o sea, nadie sobreviviría. Lo que encontramos en este pasaje es que si lo ubicamos en el lugar donde debe ser ubicado, lo que podemos encontrar es que aquellos judíos que recibieren la marca de la bestia no podrán ser ya salvos. Mas el que no persevere hasta el fin rechazando la marca, no podrá ser salvo. Bien, vamos al segundo pasaje. No sé si me estoy explicando con claridad, hermanos. ¿Estamos claros? Bueno, vale un trago entonces. Bien. El segundo pasaje, no sé qué hora comencé, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. Es un tema bastante complejo, largo. El segundo pasaje es 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 11, y dice así: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y presten atención lo que dice el siguiente versículo. Y esto erais algunos. Más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿A quién dice esto o a quiénes dice esto el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está escribiendo o enviando, mejor, esta carta a una iglesia donde no faltaba ningún don, pero tampoco faltaba ningún pecado. Todos los pecados habidos y por haber se podría encontrar allí en esa iglesia. Esta iglesia está dividida por lo menos mínimamente en 4 grupos. Los que decían yo soy de Pablo, otro decía yo soy de Apolo, otro decía yo soy de Pedro, y los más espirituales decían yo soy de Cristo. Qué lindo, ¿verdad? Había desorden en el culto por la práctica de hablar en lengua. Cada uno era superior al otro en hablar en lengua.
y había como un, no sé, peor que un manicomio. Había desorden en la cena del Señor. Dice que aquellos que tenían más capacidad económica traían las mejores comidas, y a la hora de participar de esta coinonía que se practicaba antes de la cena misma, conmemorativa del sacrificio de Cristo, algunos dicen los que traían más se adelantaba y comía todo lo que podía y bebía todo lo que podía, incluso se emborrachaban durante la coinonía y menospreciaban a los que no tenían nada. Algunos se llevaban a juicio delante de los tribunales humanos por fraude entre ellos. Pero había algo más grave, aún más escandaloso, y era que un hombre, un miembro de esa iglesia, tenía a la mujer o a la esposa de su papá. ¿Se dan cuenta? Y Pablo dice en el capítulo 5, verso 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Pero sorpresa, Pablo no dijo que este hombre perdió su salvación. ¿Dijo o no dijo? No dijo, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que dijo Pablo respecto a este hombre? El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. O sea que abandónenlo, sáquenlo de en medio de ustedes, para que se exponga a seguir pecando, porque ya esa es su condición, y que siga pecando porque el pecado va a destruir su cuerpo, como lo hace con muchos. El pecado es destructivo, hermano. El tal sea entregado a Satanás. Ya no anden detrás de él. Y que el espíritu sea salvo en el día del Señor, dice. El Señor Jesús. 5:5. Cuando llega al capítulo 6, verso 9, dice, ¿no sabéis que los injustos? ¿Y quiénes son los injustos? ¿A quiénes se refiere cuando dice los injustos? ¿Los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son los injustos, hermano? No son simplemente los que cometen injusticia. Todo pecado es injusticia. Pero ¿por qué comete pecado el ser humano? Porque es pecador. Su naturaleza es pecaminosa. Y por eso peca. No es pecador porque ha cometido pecado. Comete pecado porque él es pecador. Esa es su naturaleza. Y el injusto es aquel a quien no se le ha imputado la justicia de Cristo. O sea que esta persona injusta es aquel que no ha recibido a Cristo por la fe. Y cuando uno recibe a Cristo por la fe, la justicia de Cristo es imputada, o sea que se pone a la cuenta del pecador. Se le atribuye a él la justicia de Cristo. Y cuando Pablo le dice a ellos, más ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido lavados. La pregunta tácita allí es cómo ustedes siguen viviendo como si no estuviesen justificados, como si no hubiesen sido lavados. ¿Cómo están viviendo
incluso en algunos casos peor que cualquier incrédulo que está en el mundo? Esa es la pregunta. Finalmente, Pablo no le dice a ninguno de los corintios, o en ningún momento le dice que ellos hayan perdido la salvación. Más bien les manda: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pablo no se atrevió a decir, este es salvo, este no es salvo, porque esa no es nuestra prerrogativa, eso es prerrogativa de Dios. Cuando hablamos de personas que están en la iglesia, Pablo les dice: examínense ustedes para ver si realmente están en la fe. Capítulo 13 de 1 Corintios, en el verso 5, le dice eso. Pero antes, en el capítulo 2, versículos 5 al 11, le dice a los corintios, refiriéndose a este fornicario que tenía a la mujer de su padre y que se había arrepentido luego, les dijo que ellos deben perdonarlo y restaurarlo a la comunión. Tercer pasaje. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo de la buena palabra de Dios, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hebreos capítulo 6, del 4 al 6. Esta epístola fue escrita a los hebreos, como indica su título, o sea, a los judíos. Su tema es la superioridad de Cristo. La superioridad de Cristo a los ángeles, la superioridad de Cristo a Moisés, al sacerdocio arónico, al sistema de sacrificios, etcétera, etcétera. Y su propósito es advertir contra la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Significa retroceder, significa apartarse de la fe. El Evangelio fue predicado primeramente a los judíos. La primera iglesia estaba compuesta de judíos en Jerusalén. Y las primeras persecuciones fue contra ellos, contra la iglesia judía, iglesia cristiana judía. Cuando un judío se convertía, se le oponía a varias frentes de persecución. En muchos casos eran rechazados por su familia, eran desheredados, expulsados de la sinagoga, lo cual significa que ellos perdían la nacionalidad, o sea que carecía de todo derecho como ciudadano. En muchos casos eran obligados a blasfemar a Cristo y en muchos casos eran apedreados hasta morir por su fe. Bajo esta circunstancia posiblemente muchos estaban tentados o vacilando en su fe casi al punto de retroceder, y cuando esto hacían debían hacerlo públicamente rechazando a Cristo para poder preservar su vida. El pasaje no dice que las personas que fueron salvas o que tuvieron la fe para ser salvos o que hayan nacido de nuevo. Lo que dice es que fueron iluminados, lo cual significa que entendieron por lo menos lo básico del Evangelio,
que gustaron del don celestial, y ese don celestial es Cristo. Pero gustar no es lo mismo que comer la carne de Cristo, como dijo él. No es lo mismo que recibir a Cristo. Nosotros, yo era soltero todavía, estaba en la iglesia bautista Betania, allá en Asunción, en el barrio Santa María, y se congregaba con nosotros un joven de una buena familia, bien preparado, entendido, inteligente, y decía él: yo sé que aquí está la verdad, pero yo quiero ser sacerdote católico. Y se fue para estudiar y convertirse en sacerdote católico. Muchas personas gustaron de Cristo. Mucha gente sabe que Cristo es una buena persona, una gran persona, un profeta, un hacedor de milagros, incluso que es el Hijo de Dios. Pero no le entregan su corazón. A Gandhi le gustaba Cristo, pero no le gustaban los cristianos. Y nunca se convirtió. Partícipes del Espíritu Santo no significa morada, significa justamente que fueron iluminados por Él. También dice que gustaron de la buena palabra de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola del sembrador en Mateo 13? Parte de la semilla, dice, cayó entre las piedras y germinó pronto, pero como no tenía profundidad, vino al sol, le dio con ímpetu, o sea, fue muy caluroso y se secó porque no tenía raíz. Así que muchos escuchan la palabra con gozo al momento, pero justamente porque no tiene raíz, cuando viene la persecución por causa de la palabra, dice, tropieza. También dice que gustaron de los poderes del siglo venidero. Esto sería las señales que acompañarán el reino milenial. Ellos participaron de eso como un anticipo. Este es el caso de Judas Iscariote, por ejemplo, que acompañó a Jesús durante su ministerio terrenal. Vio todos los milagros que hizo Jesús, presenció todos ellos. Podríamos decir que fue parte de aquellas cosas. Pero él nunca siquiera le llamó Señor a Jesús. Le llamaba maestro, rabí le decía. Y él fue el único posiblemente entre todos los discípulos de Cristo que entendió perfectamente cuando Jesús estaba hablando de que debía morir en Jerusalén. ¿Y qué pasó con él? Como él lo único que le interesaba era el dinero, el cargo de poder, y veía que ya no iba a tener ninguna ganancia más, entonces se fue y vendió a su maestro. Y aunque después la conciencia no le permitió vivir, no se arrepintió para ir a pedir perdón a Jesús. Cuando dice crucificando de nuevo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, significa un rechazo
capaz de condenar a una muerte vergonzosa. Las personas que después de haber conocido la verdad, después de que fueron iluminados, después de que gustaron de Cristo y de los poderes del siglo venidero y del Espíritu Santo y todo eso que dijimos ya, y luego rechazan a Cristo públicamente, se coloca en la posición de enemigo de Cristo, capaz de crucificarlo de nuevo y exponiéndole a vituperio o a vergüenza. Estos han llegado a un punto donde no hay retorno, no hay retorno. Y no estamos hablando de personas renacidas, estamos hablando de personas que están en una congregación cristiana, pero que nunca realmente se han entregado a Cristo. No hay conversión. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue puesto aparte? Acá significa eso, santificado, puesto aparte en una posición donde podía acceder a la salvación por medio de la fe en Cristo. E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Si pecaremos voluntariamente, ¿a cuál pecado se refiere? Justamente a la de pisotear al Hijo de Dios y tener por inmunda la sangre del pacto. A eso se refiere. Para esta persona no hay ya remedio. Es lo mismo que hicieron aquellos que blasfemaron contra el Espíritu Santo. Entendía perfectamente que Cristo estaba obrando en el poder del Espíritu Santo, pero ellos dijeron, por el espíritu de Belcebú. Para justificarse ellos a sí mismos de su rechazo, le atribuyeron a Cristo obras demoníacas, indicándole o señalándole así al Espíritu Santo como el príncipe de los demonios. Y eso lo hicieron deliberadamente. Estamos hablando de la misma situación, personas no convertidas. Vamos ahora a la segunda parte, pasajes que sí apoyan. Los primeros pasajes eran pasajes que parecen apoyar la doctrina de la pérdida de salvación. Ahora vamos a pasajes que sí apoyan la seguridad de la salvación. El primero es Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 24, que dice de la siguiente manera: de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjense que la única condición aquí mencionada por Cristo es creer. ¿Y es creer a quién? El que cree al que me envió. No dice el que cree en Dios. Porque todo el mundo cree en Dios. Cualquier religión cree en Dios. Pero eso no le hace salvo. Acá dice creer a Dios. Y cuando dice creer a Dios o creer al que me envió, o como Pablo dice, yo sé a quién he creído, significa que esa persona le habló.
No es solamente creer en. Nosotros tenemos que haber oído a Dios por medio de su palabra. Y el único requisito es creer aquí. No hay ninguna otra condicionante. Nada dice aquí del que nunca más pecare, o el que no cometa el pecado que hace perder la salvación, no lo menciona. ¿Y qué es tener la vida eterna? ¿Qué es tener la vida eterna, hermanos? Porque ustedes sabrán que los condenados también van a vivir para siempre. Van a vivir para siempre en un estado de tormento en el infierno. Y es por eso también la necesidad de que nosotros hablemos de Cristo a todos los que están o los que se cruzan en nuestro camino. Vida eterna no es otra cosa sino Cristo viviendo en mí. Él es la vida. Él tiene que estar en mí. Él es la vida eterna. La vida eterna es estar en y Él en nosotros por la eternidad. Esa es la vida eterna. Segundo pasaje. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. El pasaje es Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 27 al 30. Y termina diciendo, yo y el Padre uno somos. Quiero que noten la secuencia. Mis ovejas, dice, oyen mi voz y yo las conozco. Aquí habla de una relación íntima. Muchas veces, en la mayoría de las veces en la Biblia, el conocimiento no es simplemente el conocimiento intelectual, sino la relación íntima entre las personas. Y aquí habla de una relación íntima y de una pertenencia. Jesús dice, mis ovejas, lo que significa que son de su propiedad. No es de nadie más. De nadie más. Y dice, y me siguen. Lo que significa que las ovejas andan confiados bajo la protección, o siguen confiados bajo la protección de su propio dueño, el pastor. Este pastor no era un pastor alquilado, es el propio dueño de las ovejas. Y él las protegía, porque el asalariado huye, dice, cuando viene el peligro. Pero el dueño da su propia vida por las ovejas. Luego dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Señala al pastor como el Todopoderoso. Y para enfatizar aún más la imposibilidad de que sus ovejas se pierdan, añade que Él, que el Padre, que se las dio es mayor que todos y que además
Él es uno con ese Padre. La seguridad total se centra en el poder del pastor. Las ovejas son los animales más tontos y más indefensos que existen. No sé cuántos de ustedes son campesinos acá. Yo soy campesino. Y anduve también entre las ovejas. Y las ovejas, por lo menos, cuando corren, no son tan ligeros. No son como los perros, ni mucho menos como los lobos, o ningún animal salvaje que pueda perseguirlos para comer. Cuando se tranca, simplemente del pelo nomás se tranca, o se atora al pasar bajo un alambre o engancharse por cualquier palo, él ya se queda allí y ni siquiera llora. Para que esa oveja viva, él depende totalmente de quien lo cuida. Él no tiene ninguna defensa contra nada ni nadie. Y Jesús nos llama aquí ovejas, lo que significa que nosotros dependemos totalmente de Él para nuestra salvación y para nuestra preservación en cualquiera de los casos. ¿En qué parte de este pasaje insinúa siquiera la dependencia de las ovejas de sí mismas para permanecer salvas? No hay ninguna. Ninguna parte siquiera insinúa. Hay tantos pasajes, hermanos, que hablan de la seguridad eterna de la salvación, y en ninguna de ellas se atribuye esa seguridad al pecador salvado para que él pueda seguir siendo salvo. Por ejemplo, tenemos Efesios 6, 1, del 13 al 14, que afirma que habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de nuestra salvación, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, que es nuestra garantía hasta la redención de la posesión adquirida, lo cual significa que es nuestra garantía plena. ¿Quién? El Espíritu Santo es nuestro sello de garantía de que pertenecemos a nuestro Dios, de que somos suyos, hasta el tiempo de la resurrección de nuestro cuerpo. A eso se refiere cuando dice hasta la redención de la posesión adquirida, porque nosotros hemos sido salvos de la condenación eterna. Estamos siendo salvos ahora por el Señor, porque el que comenzó en vosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y finalmente se completa ese proceso que ya está pagado plenamente por el sacrificio de Cristo, se completa en la resurrección de nuestro cuerpo, porque Él salva al ser total, no nos salva una parte, salva al ser total. Es completamente imposible desarrollar en un solo estudio o mensaje todos los pasajes que tratan de la seguridad de la salvación. Por lo que solo voy a ver con ustedes uno más. Espero que me escuchen con paciencia, ya estoy terminando prácticamente. Espero que no terminen la paciencia de ustedes antes. Bueno, cualquier señal voy a entender como hasta ahí nomás. Bueno, por eso no le voy a mirar a nadie. Voy a ver con ustedes solamente un pasaje más que dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14, o sea que los hizo perfectamente salvos. Y el capítulo 9, verso 28 dice, y quiero que esto quede en la mente de ustedes, que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos.
Nuestra posición en Cristo es la de perfectos. Posicionalmente somos perfectos. Así como un juez, por ejemplo, su posición es la de hacer justicia, hablando de un juez humano, mundano. Su posición es la de hacer justicia, de administrar justicia. Aunque la mayoría de ellos, en la práctica, son bandidos y vendidos. Pero en su posición es la de administrar justicia tal cual como lo dicta nuestra Constitución. Nosotros en la práctica fallamos a menudo, pero en nuestra posición en Cristo somos perfectos. Se nos atribuye o se nos imputa, se pone a nuestra cuenta la perfección de Cristo. Y en eso consiste la gracia. Pues gracia es aquello que no hemos ganado, que no lo merecemos y aún así se nos da. Y a los santificados significa aquellos que han sido separados en Cristo y para Cristo. Noten una vez más que Cristo fue ofrecido una sola vez. Conclusión, hermanos. Solo una interpretación errada de las Escrituras puede llevarnos a la conclusión de que la salvación se puede perder. Si permanecer salvos dependiera de nuestras obras, entonces ya no sería por gracia, ya que gracia es aquello que se nos regala. Pero si tuviéramos que merecer hasta el final, entonces ya no sería por gracia. Tercero, si permanecer salvos dependiera de que ya no pequemos más, no podríamos permanecer salvos una sola hora, por darle un tiempo bastante extendido ya. Porque aunque los pecados tengan diferentes grados de gravedad, ninguna cosa inmunda entrará en la presencia de Dios. Por eso el Señor nos limpió y posicionalmente somos limpios en su presencia. En el ser humano, aún los sentimientos más nobles están contaminados por el pecado. Esto es lo que llaman, ¿cómo es? Depravación total en el calvinismo. Todas las partes del ser humano ha sido contaminada, afectada por el pecado, aún los sentimientos más nobles. Por ejemplo, el amor. El amor humano nos deja, y nosotros estamos ahí luchando siempre en esa mezcla de amor humano y amor divino como creyentes. En el amor humano no deja de ser egoísta y posesivo. Todo queremos que nos pertenezca. Mis amigos son mi propiedad, mi familia es mi propiedad, lo que tengo es mi propiedad, todo es mío. A todos los amo y los quiero y los mezquino, pero todo tiene que girar alrededor de mí. Nuestro servicio no deja de buscar la aprobación de los demás antes que la de Dios. Penosamente. Los cargos o liderazgo nos hace creer que estamos por encima de los demás, cuando debíamos sentirnos servidores. Decimos que la obra es de Dios, pero peleamos por ella cuando alguien más capaz nos está desplazando. Incluso nos creemos demasiado humildes muchas veces. Pero cuando alguien nos dice que somos orgullosos, ahí explotamos, ¿verdad? Cada uno de nosotros puede ser muy humilde hasta que alguien toque algo que lo tenemos muy nuestro. Yo puedo ser demasiado humilde y muy manso en tantas cosas,
pero alguien toca algo que realmente para mí es intocable. Y van a ver cómo reacciono. Ana desmayamba. Bueno, hay tantas otras formas en que pecamos, pero vamos a dejarlo allí, hermano. Nosotros muchas veces resaltamos y ponemos ahí en alto fornicación, adulterio, pero también en ese grupo que leímos en ese pasaje habla de la avaricia y habla de tantas otras cosas, el orgullo, hay tantas cosas que pecamos y que nunca nadie ha sido disciplinado por orgullo, por ejemplo, ¿verdad? Para los que sostienen que la salvación se puede perder, yo les tengo una muy, muy mala noticia. Cristo murió una sola vez. Y si ese precio que Él pagó allí en la cruz por cada pecador queda anulado por algún pecado, entonces ya no hay posibilidad alguna de salvación, porque no se puede volver a sacrificar al Hijo de Dios, Jesucristo. Si alguno pudiera perder la salvación, esto es hipotéticamente hablando nomás, porque no hay tal posibilidad. Si alguno pudiera perder la salvación, tampoco la puede volver a recuperar. Así que no es cuestión de ir al pastor para que le impongan las manos y había sido Satanás, era el culpable que le echó otra vez el pecado y bueno, le hacemos una liberación y ya está libre para ir a pecar de nuevo y va a volver dentro de un tiempo para volver a contarnos cuál es su experiencia de pecado en el cual Satanás otra vez le echó. No funciona así, hermanos. Eso no es gracia, eso es una desgracia, hermanos. Por último, la salvación es eterna, asegurada por algo inamovible: la persona y el sacrificio del Hijo de Dios, Dios Hijo. Pero si estás viviendo en el pecado y el Espíritu Santo no te molesta en tu conciencia, y si la iglesia está al tanto de tu pecado y está indiferente, entonces no tienen que preocuparse por si perdieron la salvación. Tienen que examinarse si están o no en la fe. Que el Señor pues nos bendiga en esta mañana, hermanos. Espero que el mensaje haya sido claro. Decirle que espero que esté corto también es inútil ya, pero espero que por lo menos se haya entendido y que quede esto en forma permanente, dándonos seguridad de nuestra salvación. Y la seguridad es más firme cada vez más cuando dependemos de Cristo y tratamos de andar en su voluntad. El pecado, la vida de pecado nunca les va a traer seguridad, sino temor. Si no es temor de perder la salvación, por lo menos va a ser un temor de un inminente castigo. Que el Señor pues nos bendiga y nos traiga paz dentro de la santidad de la cual tenemos que vivir todos. Amén.